al chile. Mis amigos, soy Bebe Yamel. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado. Esto que está pasando en Venezuela, que hay cuestiones en el momento de Venezuela, hay un estallido, nos dirá Orlenis qué es lo que está pasando realmente en Venezuela, porque no le creo mucho a los medios cuando se trata de tocar este tema, pero vemos que hay un posicionamiento por parte del presidente de Chile de decir, no usen críticas a Venezuela, Cuba o Nicaragua para sacar beneficios de política interna. Esto se da en la visita del presidente de Chile a Buenos Aires con Alberto Fernández para ofrecer como un cómplice en la batalla contra la desigualdad. Y si hay algo que es una constante en América Latina, es la desigualdad. Son varios países que estamos atravesando desigualdades importantes. Entonces, quiero primero un panorama general que me ayudes con esto, Alina, sobre esta reunión, digo, para evitar que mi querida Orleni se aviente otra vez a hablar de nuestro querido Gabriel Boric, que le encanta platicar de él, pero antes de eso, que me ayudes con este contexto, Alina, sobre qué es lo que está pasando, cómo volvemos a utilizar o vemos estos discursos de derechos humanos, de lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en Cuba, que por supuesto hay cosas que mencionar, pero no todo es de un solo lado de la moneda, pues. Bueno, el tema de Gabriel Boric en Argentina, sin duda es uno de los puntos claves para entender este nuevo ciclo, ¿no? Que para facilitar la explicación se ha dicho que es una segunda oleada de gobiernos progresistas, haciendo referencia a Luis Arce en Bolivia, a Gabriel Boric en Chile, en Argentina, Alberto Fernández, ¿no? A gobiernos que son más liberales, más de centro izquierda que realmente de una izquierda como lo vimos en el primer ciclo, si así lo queremos llamar, de gobiernos progresistas, ¿no? Yo creo que en términos didácticos ha sido más fácil decir la segunda oleada, pero lo cierto es que se conquistaron muchos de estos derechos o se avanzó en materia de derechos sociales, económicos también a la población de estos países, y una vez conquistados, pues como que los gobiernos vinieron en una versión más light. Boric es, ya lo hemos hablado en este espacio, un personaje que viene después de un estallido social, el 18 de octubre del 2019, hay un gran estallido que después se le llamó el octubrismo en Chile. Que pues definitivamente la gota que derramó el vaso fue el incremento del transporte en el área metropolitana, pero que eso develó realmente qué era Chile, no era este oasis ni este ejemplo a seguir, era la privatización de absolutamente todo, era la cuna del neoliberalismo, era donde nació este proyecto que hoy conocemos, ¿no? En día aún más radicalizado en ciertos países, pero que después, junto con Ronald Reagan en Estados Unidos y Margaret Thatcher, ¿no? En el Reino Unido, empieza a propagarse este modelo neoliberal por el mundo. Y bueno, Chile lo que vimos fue un estallido que abogaba por absolutamente todo, pero sobre todo resumido en la defensa de la vida, ¿no? El terminar con las privatizaciones del sector salud, educativo, las deudas que adquiría la gente en términos de adquisición, bueno, la vida misma, ¿no? Era carísima, pero si un familiar, yo siempre pongo este ejemplo, tenía 3 hijos, llegó el momento en Chile en que tenían que elegir cuál iba a la universidad porque los niveles de endeudamiento eran brutales, ¿no? Eso fue el primer punto de partida en esta época más contemporánea de Chile para explicar cómo llega Gabriel Boric, un líder estudiantil durante el movimiento de 2011, 2012, uno de los líderes más visibles, junto con Camila Vallejo, que hoy es la vocera de la presidencia, Giorgio Jackson, quien también forma parte de su equipo, y que después viene esta convención constituyente, se está escribiendo, si no mal recuerdo, será el próximo mes de agosto, septiembre, cuando se estaría ratificando esta constitución que se está redactando en Chile, y lo que vemos es un Gabriel Boric que llega después de todo esto, pues obviamente, ¿no? Hay que ponerlo también, hay que darle un... no diría hay que ceder, pero sí hay que poner sobre la mesa que al ser cuna del neoliberalismo, evidentemente es una sociedad que a pesar de apoyar el estallido social, no necesariamente se traduce en una sociedad de izquierda organizada que iba a votar por los comunistas. Es una sociedad bastante conservadora, donde este estallido les toma por sorpresa y que el voto se traduce en ni la ultraderecha que representaba Antonio Kast, ni el comunismo, ¿no? Que representaba
a Daniel Jadwe del Partido Comunista, contra quien compite Gabriel Boric y gana las elecciones primarias. Este personaje no se caracteriza por tener este discurso latinoamericanista, ¿no? Revolucionario, antiimperialista. De hecho, en su primera entrevista a la BBC, él habla, ¿no?, de un doble estándar de la izquierda en América Latina que está evidenciando derechos humanos en otros países, pero no en Cuba, en Venezuela y en Nicaragua. Y hoy lo que vemos es ampliado este comentario, un poco más ampliado. No desiste en tomar a Cuba, Venezuela y Nicaragua como referentes de lo que no hay que hacer. Sin embargo, dice, ¿no?, y le suma esto de, bueno, no me preguntan por la violación de derechos humanos en mi país, en Chile, ni tampoco cuando el asesinato de líderes en Colombia, ¿no? Como que eso es un guiño más a la izquierda, pero eso tampoco significa que haya decidido condenar el uso, ¿no?, de los medios históricamente hablando, como que trata de posicionarlos, pero al meter en el mismo saco a Colombia que a Venezuela, a mí me parece un error, visibiliza que no está en esta lógica, ¿no?, de la patria grande. Y pues Argentina también no es como que Alberto Fernández sea la consecuencia hoy en día de un gobierno de más a la izquierda. De hecho, se sabe, es pública, ¿no?, esta disputa hoy con Cristina Fernández de Kirchner, que es la vicepresidenta actualmente. Hace unos días se dio esta votación en contra de, bueno, una votación sobre el FMI, que recordarán al presidente Andrés Manuel López Obrador diciendo que pedía al FMI que fuera justo con Argentina, ¿no?, que había favorecido, o el FMI intentaba favorecer al gobierno del expresidente Mauricio Macri, y por eso le da este préstamo que incluso viola todos los estatutos, tanto del FMI como la Constitución argentina. Y esta forma, hay quienes del lado del kirchnerismo dicen, ¿y por qué vamos a pagar una deuda que no adquirimos? Que el FMI la hizo con todas las irregularidades y muy a propósito endeudó al pueblo argentino para asegurar la reelección de Macri, la cual no logró. Y por otro lado está Alberto Fernández diciendo, pues hay que pagar la deuda, ¿no?, pero hay que buscar plazos más favorables para el pueblo argentino. Entonces hay una disputa muy importante también en Argentina que se está dando hoy en día, un distanciamiento entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, y en ese marco es que se da esta visita de Gabriel Boric, ¿no?, que no es, insisto, necesariamente Alberto representa esa izquierda peronista, ¿no?, de Néstor y de Cristina. Y llama la atención que pues incluso también Alberto ha sido muy criticado por la izquierda argentina por tratarse de distanciar de Venezuela. Lo ha hecho en un par de ocasiones, así que no me sorprende que Gabriel Boric haga su primera visita de Estado a Argentina con un gobierno que pues parece serle favorable en el término geopolítico, ¿no?, que no le va a exigir que se posicione más a la izquierda, que no va a representar, ¿no?, un esfuerzo más allá de lo que Boric ha prometido hasta ahora. Entonces, en esta izquierda un poco más decafeinada es que se da este encuentro. Quisiéramos que hubiera un recuento histórico de lo que ha significado estos gobiernos que tanto critican para incluso, yo me atrevería a decir, asegurar sus victorias, tanto de Alberto Fernández como Gabriel Boric. No se explicaría sin este primer ciclo, esta primera oleada de gobiernos progresistas, no se explicaría sin un Hugo Chávez, sin un Nicolás Maduro, y aún así han decidido pues darle la espalda. Ahora, quiero poner el tuit de Orlenis para que nos dé mucho más sentido, porque se habla de una unión latinoamericana, pero tampoco, o sea, sí, pero no, o sea, sí, pero no. Pero, como que sí. ¿sabes qué deberías hacer primero el video de Boric y después mi tweet? Ok, solo porque tú me lo pides, solo porque tú me lo pides. Para darle seguimiento, o sea, después de lo que dijo Alina, escuchen esto y después leemos el tweet para que digan, aquí hay respuestas, pues. Ahí va. Usted en una entrevista reciente dijo, a un medio argentino, dijo, no puede ser que cuando los derechos humanos son vulnerados por gobiernos que se consideran afines, miremos para un lado, y cuando son vulnerados por gobiernos que consideramos adversarios, pongamos el grito en el cielo. Esta búsqueda de la unidad de Latinoamérica incluye también a países cuestionados por su no respeto a los derechos humanos, como Cuba, Venezuela o Nicaragua. ¿La nación? La nación, Buenos Aires, sí. La nación. El problema que tienen, que existen algunos sectores de izquierda,
respecto de un doble estándar en materia de derechos humanos, también lo tienen los sectores de derecha cuando hablan solamente de la tríada Venezuela, Cuba, Nicaragua. Y el periodismo lo reproduce permanentemente. ¿Por qué los medios solamente me preguntan por Venezuela, Cuba y Nicaragua y no me preguntan por las violaciones de derechos humanos, por ejemplo, en nuestro país, en Chile, o los asesinatos de dirigentes sociales en Colombia? Los derechos humanos se tienen que respetar de manera íntegra y nuestro Estado tiene que promoverlos de manera íntegra en todos los lugares del mundo, independiente del color político del gobierno que los vulnere. Y por lo tanto ahí nosotros como Estado no vamos a hacer distinciones. Yo como presidente de Chile no voy a hacer distinciones. Y vamos a promover, en conjunto con nuestra canciller, que fue además presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una sola línea. Y no utilicemos el sufrimiento de pueblos, ya sea en Ucrania, en Yemen, en Palestina, en Chile, en Venezuela, en Nicaragua, donde sea, para tratar de sacar beneficios de política interna. Porque eso pasa permanentemente y los que más terminan perjudicados finalmente son los pueblos que sufren. Eso es lo que dice Boric y Orlenis contesta. Y así es. Espérate, déjame lo voy a poner. Ahí va, porque a ti te gusta pelearte. Y así es como se mete en el bolsillo a más de uno. Alguien cuya claridad política fake sigue distorsionando la realidad de fondo como parte de su mezcolanza ideológica. Igualar Cuba, Nicaragua y Venezuela a violación de derechos humanos en Chile y Colombia es parte del problema. Ayúdame a explicar esto. Bueno, yo en un tiempo en el que hubo allí el desarrollo de todas las protestas en Colombia, cuando veíamos estos desmadres del SMAT masacrando al pueblo colombiano, hice mucho énfasis en una comparación porque inclusive gente de izquierda, gente anti-uribista, estaba convencido de que era lo mismo, de que todo lo que estaba pasando en Colombia era exactamente igual a lo que pasó en el 2017 en Venezuela con las mal llamadas guarimbas. Yo hacía mucho énfasis en las diferencias y llamaba a la gente a que realmente marcara estos, casi que en una cartelera contrapusiera y comparara estas cuestiones, porque yo no veía a la derecha en Colombia estimulando las protestas contra el gobierno. No veías a la gente en Colombia que estaba protestando, quemando gente viva, poniendo guayas asesinas de poste a poste para que pasaran los motorizados. Y de hecho, ahí puedes también ilustrar con las imágenes que te compartí del tema de esta instalación de guayas de poste a poste. Ponían hasta aceite en el camino para que resbalaran las motos y bueno, todo un desastre. No vamos a olvidar a Orlando Figuera, que fue asesinado vilmente, lo bañaron en una turba opositora, bajo múltiples efectos de todo tipo, de odio fundamentalmente, y también por un tema de clase, porque Orlando Figuera era una persona de color oscuro, de piel negra, y por eso, por parecer chavista, según ellos, lo quemaron vivo. Entonces, hay un conjunto de cosas que en ese momento del 2017 se ocultaron por toda la hegemonía mediática que hubo. Vemos estas imágenes que les está apareciendo allí, son de la Carlota, si la puedes repetir, por favor, la anterior. La anterior es muy importante, porque estas imágenes, si podemos ver ese video completo, corresponden al ataque que estaba recibiendo la base aérea militar de la Carlota en Caracas por parte de esta gente que era, digamos, la primera línea conflictiva que estaba generando todos los ataques con armas caseras, con llamados morteros o chopos o estos que disparaban cobetones, disparaban un montón de cosas. Ahí vemos un ataque que le lanzan a la... Miren cómo explota esto. Ya van a ver. Ellos desde la autopista lanzan esa cuestión hacia la base aérea de la Carlota. No sé si se quedó pegado el video, pero no vi la explosión como parece. Pero el punto es que todas estas situaciones nosotros no las vimos en Colombia, y si los vamos a hacer como un paralelismo de con cuáles combinan cuáles, bueno, entonces vemos que lo que pasó en el 2017 en Venezuela se repitió en el 2018 en Nicaragua. Era además el formato que se había adoptado precisamente en Ucrania en el 2014, que en ese momento también hubo un proceso de violencia política mal llamadas guarimbas en Venezuela. Entonces, bueno, Venezuela 2017, Nicaragua 2018,
Y si vamos a contrastar a qué se parecía Colombia, precisamente Colombia, lo vemos en semejanza con lo que pasó en Chile desde octubre de 2019, donde Carabineros estaba mutilando los ojos de tanta gente, donde asesinaban a diestra y siniestra, donde había una violación sistemática de derechos humanos, y eso lo podemos comprobar con múltiples videos. Nunca se dijo cómo era atacada la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en Venezuela, nunca se dijo, nunca se hizo masivo. Ahí, por ejemplo, vi una foto también de una de las personas que pertenecen a la Fuerza Armada, que al pasar en moto por las huellas que ponían estas personas, que eran además muy jóvenes, les quedaba la marca aquí, y esa porque fue una persona herida que sobrevivió, pero hubo fallecidos por ese asunto. 1/3 de las personas afectadas por todo esto, de esos números gigantescos que tanto vendieron las ONGs de 100 y pico de muertos y todo este asunto, no eran todos muertos de la oposición. Había gente que no estaba manifestando. Hubo una señora una vez que estaba pasando una marcha del chavismo y desde un edificio arrojaron una botella congelada y casualidad le cayó a una señora que estaba pasando por ahí y ni siquiera estaba participando de ninguna manifestación, y la asesinaron. La señora murió ipso facto por ese ataque. Y un sinfín de cosas más. Vimos no me fijé si lo pusiste, Meme, pero ese es mucho más fuerte, decía fascismo, es su nombre, donde había una persona calcinada, eso fue en el estado de Aragua, una persona calcinada por las turbas opositoras en ese sector, enardecidas, y después de calcinado le daban allí con un palo y lo hincaban y todo eso. Entonces, todas estas cosas que no vimos en Colombia y que, insisto, no vimos a la derecha aupando las movilizaciones en protesta que estaba haciendo el pueblo colombiano. Vimos además, por ejemplo, al propio, no recuerdo el nombre de este hombre, del que dirige Human Rights Watch, Vivanco, ¿es que se llama, Lina? Vivanco, el de Human, estuvo saliendo públicamente a decir que nunca había visto un proceso de represión utilizando lo que llaman el venom, que son estas aturdidoras, o sea, una cosa terrible. Entonces, esa comparación, hacerla, y ahí vuelvo a lo de Boric, porque pusimos el video para hacer ese contraste, y yo hago ese tweet porque mucha gente cae allí. Ay, mira, pero está reconociendo que en su país hubo violación de derechos humanos, y que por qué entonces no le preguntan por él mismo, y por qué no le preguntan por Colombia. Está bien, pero detrás de eso hay una intención también de anular lo que les acabo de describir, de igualar, de seguir diciendo que en Venezuela se violan los derechos humanos, y ahí digo un dato clave, o dos. Uno, que en Venezuela se perseguía, o sea, en ese momento se persiguió y se condenó a los funcionarios del Estado que abusaron de su autoridad y que cometieron algún delito. Esas personas pagaron cárcel, están todavía presas, buena parte de ellas, y eso no pasó en Chile con Carabineros, eso no pasó en Colombia con el ESMAD. Entonces, cuando a nosotros nos dicen que es un Estado que viola los derechos humanos, el indicador para separar esa situación y no dejarnos manipular es cuál es la acción del Estado en ese asunto. Si hay impunidad, si fingen demencia y no castigan a estos funcionarios, si más bien los permiten, como hicieron, de que estuvieran allí esparciendo muerte y sangre, la sangre de los pueblos en las calles por protestar, y nunca les pasaba nada, o como pasó en Venezuela, como de hecho pasó también en otros espacios, que se condenó el uso o la violación de algún derecho, porque no es tampoco decir que no pasa nada y que no hay violación en ninguna parte de derechos humanos y tal, sino que cuando se ejecuta una acción que es un hecho aislado, se castiga. Aquí quiero hacer una pregunta porque dice, por ejemplo, Sandra Márquez, ¿y solo porque no pasan con Colombia está bien que ustedes lo hagan? ¿Qué le responderías a Sandra? No entiendo la pregunta. ¿Que no pasa con Colombia qué cosa? Creo que se refiere al por qué, solo porque estamos viendo esta diferencia entre Colombia y Venezuela, ¿está bien que sí pase en un lado? Me refiero, creo que a eso se refiere. Por supuesto que no, el tema es que lo que se hizo aquí, lo hizo la oposición precisamente, que era la que estaba accionando violentamente, y por eso les mostraba las imágenes de las guayas, de los asesinatos a las personas porque pensaban distinto, porque parecían chavistas, de los ataques contra las bases militares. Imagínate tú que le hubiese pasado a la gente que atacara alguna base militar en Colombia o en Chile en aquel momento, y toda la cantidad de asesinatos que ejecutaron, y eso se vendió como que todo era una acción del Estado, y era la vanguardia de las manifestaciones opositoras la que ejecutaba la violencia, la que provocaba a la Fuerza Armada, y además no lo lograba, porque era
era una orden nacional, no caer en la provocación, porque eso era lo que querían, la imagen horrible de represión para justificar que Venezuela necesitaba ser intervenida y que nosotros entonces sí estábamos en un régimen dictatorial y que sí era una cosa de violación de derechos humanos. Entonces, caer en eso, en ese momento fue mucho más fácil. Ahorita yo creo que estamos en una buena situación continental y mundial para identificar cuáles son los actores, quién y por qué dicen lo que dicen, y diferenciar estas cosas, que es sumamente importante, porque entonces nos manipulan. Entonces encontramos aberraciones, como que hay gente antiuribista diciendo cosas en contra de Venezuela. Es una cosa terrible, porque bueno, que la izquierda diga semejante situación y las iguale las situaciones, analice esto desde ese punto de vista, que la izquierda haga eso es porque, bueno, ha sido víctima de una gigantesca operación y pues están ahí todas las pruebas para que se contradiga a sí mismo, que se confronte lo que creyó y que ahora cree algo distinto, porque las pruebas están ahí. Las pruebas están ahí, tenemos que aprovechar el momento en el que estamos, en que la gente ya sabe cuál es el papel de los medios. Mi querida Lina, ¿con qué comentario cerrarías para abonar en esto? Sobre todo porque, vaya, desde mi humilde percepción, creo que el punto flaco en donde se tiene que reforzar, diría yo, es en la no impunidad, en reforzar la justicia, en que reforzar las detenciones justas, la no violación a los derechos humanos, pero también está la parte mediática, el que la percepción de los medios de comunicación solo retratan un lado y omiten por completo hablar del otro. Lo hemos visto con Venezuela, con Cuba, y lo hemos visto también con Ucrania, lo hemos visto con el asunto de Rusia, o sea, lo estamos viendo prácticamente en todos lados. No quiere decir que sea perfecto, quiere decir que la narrativa no está equilibrada y la gente no se puede generar una percepción correcta de esto. ¿Me equivoco? Mira, yo en realidad, yo te doy toda la razón. Hay una desigualdad sobre las coberturas, ¿no? Estamos viendo Ucrania, pero no vemos los titulares sobre Palestina, no vemos los titulares sobre Siria, Yemen y todo lo que ocurre. Incluso no vemos que así como luego nos ponen, ¿no?, a Iván Duque en los noticieros diciendo es que en Venezuela no hay derechos humanos, tampoco vemos que alguien cuestione por qué van 30 masacres en lo que va del año en Colombia. 30, no estamos hablando ni de los últimos años, no estamos hablando de lo que va del año, van 30 masacres en Colombia, y eso no se dice ni llena ninguno de los titulares, ¿no? También yo creo que hay que tener cuidado de por sí, creo que no nos sorprende a nosotras específicamente la censura que se da dentro de todas las redes sociales de Silicon Valley. Sin embargo, también hoy veía que el principal accionista de Twitter va a ser alguien como Elon Musk, a quien cuestionaban si él había financiado el golpe de Estado en Bolivia por el litio, ¿no?, para la empresa Tesla, y él en su momento tuiteó: vamos a dar los golpes de Estado que sean necesarios, supérenlo, ¿no? Y hoy va a ser el accionista, el principal accionista, casi 10% de las acciones de Twitter están en manos de un personaje como Elon Musk. Y esto lo digo porque creo que una de las principales fuentes de información que tratan, ¿no?, de mermar estas narrativas hegemónicas están en las redes sociales, están en estos espacios. Podemos hablar, a diferencia de otros que o corporativos o con autocensura, ¿no? Yo me estaba quejando de ciertos espacios en donde uno quiere hacer esta crítica o justamente avanzar en el desmantelamiento de estas narrativas hegemónicas, sea sobre Venezuela, Cuba o de donde sea, y no te dejan, no porque haya una censura dictada, sino por una autocensura de muchos que se asumen progresistas, pero que la lengua nomás no les da cuando se trata de hablar de Venezuela, ¿no? Se han comido este cuento de vamos a hacer como Venezuela, y de verdad ni siquiera intentan, a pesar de tener los recursos académicos, mediáticos, de estar a un clic de esa información, deciden solo no hacerlo. También eso es muy importante. Mucha gente liberal, ¿no?, de pseudoizquierda, que nomás con el tema de Venezuela se topan con pared, y esto pues yo cerraría con este llamado, ¿no?, de seguirnos informando, de seguirlo cuestionando todo. Hay algo que me encanta cuando Vicente Serrano dice esto de no nos crean ni a nosotros, ¿no? Y creo que eso, ¿no?, que vengan y nos cuestionen, que tengamos la capacidad argumentativa, ¿no?, de sostener lo que estamos diciendo, de tener los hechos, de tener argumentos, pues, de lo que estamos diciendo. Y ahí está esa invitación, ¿no?, a que sigamos reflexionando, a que sigamos debatiendo, y pues solo así se construyen esos otros mundos posibles a los cuales le apostamos desde la comunicación militante, combativa. Discúlpenlo, tiene déficit de atención. Nos vemos.